Hola a todos, hoy vamos a hablar de los RIPs. Debemos iniciar sabiendo que la sigla RIP corresponde a registros individuales de prestación en servicios de salud, a los cuales podemos definir como el conjunto de datos mínimos y básicos que el sistema general requiere para los procesos de dirección, regulación y control, y también como soporte de la venta de los servicios, cuya denominación, estructura y características se han unificado y estandarizado por todas las entidades a que hace referencia el artículo segundo de la Resolución 3374 del 2000. Eso nos lleva a la pregunta ¿para qué sirven los RIPs? Podemos comenzar citando que para formular políticas de salud, realizar la programación de oferta de servicios de salud, evaluar coberturas de servicio, asignar recursos financieros, humanos y técnicos, validar el pago de servicios de salud, fundamentar la decisión de protocolos y estándares de manejo clínico, ajustar la unidad de pago de capacitación, establecer mecanismos de regulación y uso de los servicios de salud, controlar el gasto en salud, ajustar los contenidos de los planes de beneficio en salud y conocer el perfil de morbilidad y mortalidad. La norma que regula el proceso de generación es la Resolución 3374 de 2000. Esta reglamenta los datos básicos que deben reportar los prestadores de servicios de salud y las entidades administradoras de planes de beneficios sobre los servicios de salud prestados. En esta misma norma se señala que entidades deben participar en los RIPs, en las cuales tenemos las instituciones prestadoras de servicios de salud, IPS de los profesionales independientes o de los grupos de práctica profesional, las entidades administradoras de planes de beneficios, las entidades promotoras de salud para el plan obligatorio de salud de régimen contributivo, las administradoras del régimen subsidiado para el plan obligatorio de salud de régimen subsidiados, las direcciones departamentales, distritales y locales de salud para los servicios de salud cubiertos con recursos de oferta, las compañías de seguros para accidentes de tránsito, pólizas de hospitalización y cirugía o cualesquiera otra protección en salud, el Fondo de Solidaridad y Garantía de la Salud, FOSIGA, para accidentes de tránsito y eventos catastróficos, y las administradoras de planes de beneficios en regímenes especiales de seguridad social. También los organismos de dirección, vigilancia y control del sistema de seguridad social en salud. Los RIPs están conformados por 4 clases de datos que aplican dependiendo del servicio de salud registrado. De identificación son los de la entidad administradora del plan de beneficios, los del prestador del servicio y los de la transacción, reportados en una factura de venta de servicios. Debemos anotar datos como tipo y número de identificación de usuario, tipo de usuario, código de la entidad administradora de planes de beneficio, tipo de afiliado, nombre y apellido, edad. Del servicio de salud propiamente dicho, son los relacionados con las consultas, los procedimientos, el servicio de urgencia, de hospitalización y de medicamentos, las características de dichos datos y los valores para cada uno de ellos. Del motivo que originó su presentación, es decir, el diagnóstico y la causa externa. De valor, según corresponde para cada servicio en salud. Pero ¿para qué nos sirve conocer estos datos de los RIPs? Estos datos son usados en el sistema para conocer la información acerca del pagador, del usuario, de las atenciones y los valores establecidos por atención. También nos permite conocer la distribución geográfica de enfermedades y factores de riesgo que condicionan la salud y la calidad de vida del usuario, conocer qué actividades de promoción y prevención han sido priorizadas, analizar las formas de contratación y evaluar la efectividad de los planes de atención. Obtener información acerca de los motivos de consulta más frecuentes, tipo de atenciones realizadas, consumo de recursos en salud por parte de los usuarios y el monto facturado a cada pagador. ¿A qué hace referencia la causa externa en una atención en salud? Es el motivo que origina la demanda del servicio, el cual incluye accidentes como trabajo, tránsito, rábico, fídico y otros, lesiones que pueden ser por agresión o autoinfligidas, eventos catastróficos, enfermedad general y sospecha de enfermedad profesional, o violencia, maltrato físico, abuso sexual, violencia sexual y maltrato emocional. ¿Qué significan los diagnósticos en las atenciones de salud? Los diagnósticos se definen como principal y relacionado. Principal es el diagnóstico correspondiente a la patología que originó los signos y síntomas por los cuales el usuario sintió la necesidad de consultar a la institución o al prestador independiente. Es un dato obligatorio de registrar. Relacionado, para efecto de los RIPs, serán todos aquellos que dentro de una misma atención originen alguna conducta médica o estén relacionados con el principal. Los procedimientos se deben reportar con el codificador CUPS, Codificación Única de Procedimientos, y los diagnósticos se deben reportar con el codificador CIE10.
Esta clasificación permite identificar diagnósticos, signos y síntomas, traumatismos, hallazgos anormales de laboratorio, denuncias, circunstancias sociales y causas externas de daños en códigos alfanuméricos que permiten la estandarización y comparación en salud, dado que son usados a nivel internacional. ¿Cómo se realiza el registro de los RIPS? Se realiza por medio de 4 pasos básicos. Primero, hacer un registro de cada persona atendida en la IPS o EPS. Hacer un registro de cada atención que recibió un usuario determinado. Definir qué tipo de datos componen el registro. Y como cuarto, definir el campo donde se deberá colocar cada dato de cada registro. Esto se entiende mejor por medio del flujo de reportes de datos de RIPS en el sistema. Como primero, tenemos los datos generados por la IPS que deben ser organizados de acuerdo a la resolución 3374 de 2000. Estos datos deben ser revisados por el validador de RIPS descargado del ministerio. Si existen algún tipo de errores, se deben corregir para el correcto envío. Si no existen, se envían a las entidades administradoras de planes de beneficios. Estas recepcionan los datos y validan con el mismo validador de la IPS. Después de la verificación y carga en su base de datos de prestaciones, se consolidan los datos de IPS con datos de aseguramiento y se genera un reporte RIP para enviar directamente al ministerio. Estas estadísticas relacionadas con los RIP se pueden disponer en una herramienta conocida como Cubo, donde no solo se encuentran las bases de RIP, sino que aparecen datos del PDUA, el RUAF, estudios de suficiencia, SISMED, etc., que permiten generar estadísticas de cada una de las bases de datos y de las bases de datos entre sí. En cuanto a la atención intrahospitalaria, urgencias, el proceso de admisión donde se brindan datos de identificación o se toman de los acompañantes nos direcciona al triaje. Aquí tenemos dos opciones: ingresar al paciente a observación, hospitalización, UCI, quirófano, remisión, o evidentemente enviarlo por consulta ambulatoria. En este caso se relacionan RIP solo si el paciente tuvo estancia hospitalaria con diagnósticos de ingreso y egreso. En la asistencia ambulatoria, es decir, en consulta externa, vamos a tener una cita programada o programación de cita prioritaria con emisión de factura según servicio de salud que tomará, el debido cobro a las entidades administradoras de planes de beneficios o según tipo de afiliación, la cuota moderadora. Se hace la verificación y toma de datos de identificación y solo se generan RIP si hay valoración por el profesional de salud con egreso de la atención y de igual forma si hay remisión a centros de atención de mediana o alta complejidad. ¿Son los RIP soportes de factura de servicios de salud? Sí, así lo establecen las resoluciones 3374 de 2000, artículo 7, decreto 4747 de 2017 y la resolución 3047 de 2008. Estos RIP deben ser presentados con las facturas de venta y copia de la epicrisis firmada por el médico tratante como soporte. ¿Qué tipos de archivos planos existen? Los RIP se presentan en 10 archivos que presentan estructuras y datos específicos. Como primero tenemos el archivo de control CT, archivo de transacciones AF, archivo de usuarios de servicios de salud US. En este archivo van todos los datos de los usuarios atendidos en el periodo correspondientes a su identificación, características básicas, lugares de residencia y pertenencia al sistema de seguridad social, número de identificación, código de la EPS a la que pertenece, tipo de usuario, primer apellido, segundo apellido, primer nombre, segundo nombre, edad, unidad de medida, sexo, código del departamento de residencia y código del municipio de residencia y zona de residencia habitual. Tenemos el archivo de consulta. Este incluye las realizadas por los distintos profesionales de salud, la de primera vez y la de control, las realizadas en consulta ambulatoria, en el servicio de urgencias, y en caso de deceso, causa básica de muerte, fecha de muerte de recién nacido y hora de muerte de recién nacido. Tenemos el archivo de medicamentos. Para que el validador pueda leer este archivo debe relacionarse en el último registro del archivo de control. Este archivo debe contener los siguientes datos: número de la factura, código del prestador de servicio de salud, tipo de identificación del usuario, número de identificación del usuario, número de autorización, código del medicamento, tipo de medicamento, nombre genérico del medicamento, forma farmacéutica, concentración del medicamento, unidad de medida, número de unidades, valor unitario del medicamento y valor total del medicamento. Y tenemos como final el archivo de otros servicios. ¿Cuál es la normativa actual para el soporte de facturas electrónicas mediante archivos de JSON?
Se rige mediante la Resolución 2275 de 2023 en su artículo 9, procesos informáticos en los facturadores electrónicos en salud y demás entidades obligadas a reportar los RIPs. Los obligados son de reportar los responsables de los siguientes procesos informáticos. Primero, generar una actualización de datos. Para ellos deberán ajustar las formas de registro manual automatizado, hacer registro de los datos relacionados con la prestación o provisión del servicio de tecnologías de salud, garantizar la confiabilidad, calidad, oportunidad y validez de los datos y garantizar que al momento de generar o actualizar el dato en su sistema de información, éste cumpla con las condiciones de estructura, contenido y relaciones definidas en la presente resolución para su adecuada validación. Como segundo tenemos la validación local, adelantar un proceso de verificación de la consistencia de los datos en cuanto a los valores que asumen los campos y las relaciones de los RIPs como soporte de las facturas electrónicas de venta en salud. Como tercero, transferencia de archivos al ministerio. Luego de superar la validación local, sin tener motivos de rechazo, las facturas electrónicas del sector salud deberán transmitir la información al Ministerio de Salud y Protección Social. Y como cuarto, la plataforma de Mecanismo Único de Validación en el Ministerio realizará las validaciones de segundo nivel al conjunto de la información y si estas son superadas, generará y devolverá el Código Único de Validación, mediante el cual se certifica la consistencia y unicidad de los archivos recibidos. De identificar inconsistencias deberá efectuarse los ajustes reportados en cada conjunto de información. ¿Se pueden radicar facturas sin RIP? Según la resolución 951 de 2002, podría presentarse facturas sin RIP. Sin embargo, en la misma resolución, en el artículo 2 reza: las instituciones prestadoras de servicios de salud, IPS, los profesionales independientes y los grupos de práctica mantendrán la obligatoriedad sobre el envío de la información de RIPs, según lo establecido en la resolución 3374 del 2000. ¿Pueden negarse las EPS a radicar las facturas aduciendo errores en los RIPs? Según la resolución 0951 del 2002, las EPS están obligadas a recibir, revisar y pagar las facturas que les presenten sus prestadores aún sin la prescripción de RIPs o con la presentación de estos con inconsistencia. Sin embargo, la resolución 3374 de 2000, no derogada ni modificada, en sus artículos 7 y 8 establecen los registros individuales como parte de la factura y un soporte más de esta. Además, por la relación contractual entre pagador y prestador que se rige por el Código de Comercio, las EPS pueden exigir, como esta misma norma, la 3374 establece, la presentación de los registros individuales de las atenciones facturadas en forma consistente y confiable. ¿Cómo se da el soporte de las facturas? El soporte de las facturas se encuentra determinado en el anexo técnico número 5, por el cual se define cómo son los soportes y cómo se aplican. Asimismo describe: numeral 1. Factura. Detalla cargos de forma objetiva, donde aparece cada uno de los ítems que se están facturando. Autorización. Corresponde al aval para que la prestación de servicios de salud por parte de una entidad responsable. Epicrisis. Es el resumen de la historia clínica del paciente que ha recibido servicios de urgencia, con observación o de hospitalización. Resumen de exámenes de apoyo diagnóstico es el reporte de los paraclínicos solicitados por el profesional. Descripción quirúrgica, la reseña de los aspectos médicos detallados ocurridos en el acto quirúrgico. Registro de anestesia, que señala el acto anestésico y incluye el tipo de la técnica usada y tiempo de duración. Hoja de traslado, resume las condiciones y procedimientos practicados durante un traslado del paciente en ambulancia. Prescripciones médicas, descripción de los medicamentos y servicios médicos de los cuales hizo uso del paciente. Lista de precios, documento que relaciona el precio al cual el prestador factura los medicamentos y servicios médicos. Cuota moderadora es el vale de pago realizado para el paciente a la entidad prestadora responsable. Hoja de atención de urgencias y el odontograma en caso de consultas odontológicas. Como datos adicionales, las EPS ni los entes territoriales pueden modificar las estructuras de los RIPs. De acuerdo a la resolución 3374 de 2000, el reporte de los registros individuales de atención en salud se deben hacer de manera mensual. La tarea de retroalimentar a los entes territoriales con datos e información le corresponde al Ministerio de Salud y Protección Social. En los diferentes reportes periódicos de datos que realizan las entidades administradoras de planes de beneficio al Ministerio se pueden incluir RIPs de periodos anteriores, incluso de años anteriores. Esto mismo aplica para el reporte que hacen de RIPs a las IPS a las diferentes entidades administradoras de planes de beneficios. Y como último, las entidades administradoras de planes de beneficios que administran ambos regímenes como subsidiado y contributivo deben hacer el reporte individual, es decir, un reporte por cada régimen. Como conclusión, los RIPs son un soporte de las atenciones en salud, en donde la denominación, estructura y características se han unificado y estandarizado para todas las entidades prestadoras de los servicios de salud, las cuales solo rendirán cuentas al Ministerio de Salud y Protección Social, quienes se encargarán de la distribución de la información a los diferentes entes territoriales.